Bendiciones sean dadas del cielo. Este es tu hermano José Luis Cintrón y este es tu programa Llegando a tu Corazón, órgano oficial de la iglesia Peniel, Cántico Nuevo, en el barrio de Peñuelas. Estamos en la parcela número 60 y aquí con mi hermano, vine reforzado, vine con el pastor de la iglesia. En sí, yo soy la persona invitada, él es el moderador del programa. Así que, Tomás, manda un saludo a los hermanos. Dios bendiga a cada hermano, a cada amigo que nos escucha en esta tarde. Este es tu programa Llegando a tu Corazón, órgano oficial de la iglesia Peniel, Cántico Nuevo, que estamos ubicados allí en la parcela número 60, en la comunidad La Moca 2. Allá adoramos y glorificamos el dulce nombre del Señor. Nosotros nos hemos empeñado en dividir, nos hemos empeñado en dividir el cuerpo de Cristo en concilios, en religiones, alabado sea el nombre de Dios. Somos un ejército peligroso. Ay, disparamos para todos lados. Para todos lados y no para el blanco. Alabado Dios. Desgraciadamente, pero, hermano, amén. Suena gracioso, ¿no? Pero es así. Pero es triste cuando hay un programa cristiano y el que le sigue le tira al que se fue. A veces pasa eso. A veces pasa eso. No estoy hablando de Radio Felicidad. No. Yo me meto en las redes. Y entonces yo digo, Señor, ¿cómo es posible? Claro está, no hay una regulación. ¿Me entiendes? Y ese es el problema que tenemos nosotros y que cada ministro debe hablar con sus ovejas, que las redes son peligrosas. Hay mucha manipulación, hay muchas cosas en las redes, y si la iglesia no lo sabe, o la iglesia piensa que va a quedar inmune, hermano, hay tanta teología y hay personas enseñando cosas increíbles y hay que tener miedo a lo que están enseñando, pero preocupación por los que escuchan. Porque los que escuchan van a la iglesia y empiezan a atar una cosa con la otra y viene la confusión. Entonces, el ministro no sabe de qué está hablando, porque como no sabe dónde estaba metido el hermano o la hermana, pues vienen con sus cositas, ¿no? Y es así. Por eso es bueno que las iglesias pues tengan su momento de estudios. Amén. Y saquen antes, yo me acuerdo, antes en la iglesia, en todas las iglesias cristianas, se hablaban de falsa doctrina. Y se enseñaba la etimología de la falsa doctrina. ¿Ve? La doctrina tal, por no decir nombre, pues entonces a esa doctrina se buscaba, por ejemplo, quién es el fundador, de dónde viene la doctrina, y eso se enseñaba. Mira, aquí en los años 75, entraron, y lo voy a decir, los Jesús Solo. Los Jesús Solo entraron. Y esa viene con una ramificación de un culto de un hombre que fue un hombre ministro de Dios llamado William Marion Branham. Este era un hombre de Dios. Cuando William Marion Branham muere en un accidente en los 50, su familia y la iglesia empiezan a leer los bosquejos del hermano. Qué error, porque lo que yo escribo yo lo puedo interpretar. Lo que Ángel escribe, él lo puede interpretar. Saludos, Ángel, pastor. Amén. Dios te bendiga. Entonces, pues, cuando viene la esposa del hermano, empieza a buscar y a tal cosa, dicen, espérate, si este hermano, mi esposo era un hombre de Dios, él era enviado, y empiezan a predicar las cosas y se envolvieron. Y en Puerto Rico hay un hombre llamado el hermano Candelario, José Candelario, que era un hombre que predicaba. Y se envolvió con estas personas, y de ahí sale la famosa carpa de Calley. Para no entrar en dimis y diretes, algún día, si me lo permiten, puedo dar la historia, porque yo la conozco. Yo sé la historia de estos grupos que entran a las iglesias, hermanos, y parecen iglesias de avivamiento, pero son iglesias que tienen, y en Ponce dividieron muchas iglesias estos hermanos. Amén. Es triste, pero es así. Por eso, amén, como siempre indico, en la vida cristiana, usted y yo tenemos que entender que hay un orden, porque el Señor de nosotros, nuestro Jesús, no era desordenado. No. En Él siempre había orden, amén. Por eso nosotros siempre indicamos, si usted quiere compartir en algún momento con nuestra congregación, ya sea en las medias vigilias o en los retiros, que los damos los segundos sábados, nosotros siempre hacemos hincapié, tienes que pedirle permiso ¿a quién? Al pastor de la iglesia. Al pastor, porque hay un orden dentro de la casa de Dios. Hay un orden, alabado sea el nombre de Dios. Y muchas veces hay hermanos, ¿verdad?, que infligen el orden, no siguen el orden, alabado Dios. Pero hay que hacer hincapié en todo esto, pues, como dijo mi hermano José Luis,
que a veces pues van a algún lugar, escuchan algo, no lo habían oído antes, no lo pueden asimilar y vienen con esa idea y empiezan ahí, mire, las divisiones y las turbaciones, alabado Dios. La Biblia nos habla claramente, y esto no es parte del tema, pero aquí se va a tocar. No es el tema. Sí, no es parte del tema, pero la Biblia te habla de falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos hermanos, como decía Pablo, también lo decía. Alabado sea el nombre del Señor, y nosotros tenemos que entender, amén, que estamos viviendo unos tiempos malos y difíciles, que es tiempo que la iglesia del Señor se levante y vaya y que ondee, amén, la palabra de Dios, que es la bandera de Jesucristo. Amén, alabado Dios. Fíjate, Tomás, cuando empezamos a hablar de lo que íbamos a hablar, amén, el primer tema que tú me trajiste fue de los falsos profetas. Amén. Sí, pero tocamos algo ahí. Sí, exacto. Sin querer queriendo, Sin Dios querer es bueno. queriendo, sí. Dios es bueno. Saludamos acá al hermano de nuestra congregación, a los hermanos de la iglesia evangélica de allá de la 14, de la pastora. La Iglesia Evangélica Unida, mi pastora de Peñuela, Carmen Celeste Cortés, Dios la bendiga, y los hermanos que están a través de las redes que escuchan el programa, yo los insto, ¿no? Amén. Lo bueno es que mi hermano y yo, siempre que venimos, hablamos de la Biblia, amén, tenemos las Biblias abiertas, y si hablamos de un tema, lo reforzamos con las Escrituras. Y hoy vamos a hablar de Elías. De Elías. El profeta Elías. Tú sabes que Elías significa Dios es mi Señor. Amén, eso es así. Y lo interesante de Elías es que aparece y la Biblia no registra ni el nacimiento ni los padres. Sí, él no murió, porque no pueden ponerle una... En el caso de Elías es como el caso de Jesús. Sí, alabado. Y el caso de Enoc. De Enoc también. No hay una tumba, porque los dos fueron transportados para no ver muerte. Y es interesante, ¿sabes? Que ya desde la antigüedad ya había una alusión a los que hablan de que el rapto es una falacia, de que el rapto es un invento de algunos cristianos. En la Biblia vemos dos personas que fueron raptadas en el Viejo Testamento, y hay dos personas raptadas en el Nuevo Testamento, que una es Pablo y la otra es Juan. ¿Me entiende? Y hermano, si usted quiere entrar en conversaciones, nosotros, por lo menos los cristianos, los líderes, los pastores, no defienden argumentos, ellos defienden doctrina por las Escrituras. Lo que está en la Biblia. Exacto. Fuera de eso, dice la Biblia, a la ley y al testimonio. Amén. Fuera de eso, porque no te has amanecido. Amén. Entonces, Elías, que era un hombre, Santiago, el hermano de Jesús, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, como nosotros. ¿Saben? Era un hombre especial. Como los hombres de Dios, en el sentido, no son especiales. Simplemente ellos tenían una entrega única. Y esa entrega única es lo que hace que sobresalgan, como si una persona en nuestra época, ¿no?, se dedica en corazón, alma y espíritu a servirle al Señor. Dios se va a manifestar, porque Dios dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Va a ser un vaso útil en las manos de Dios. Claro. Eso es lo más importante. Muchas veces no entendemos esto. Amén. Pero le servimos a Dios. No somos superhombres ni son supermujeres las damas. Amén. Pero, amén, tenemos al Señor con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay problema. Él es el que pelea por nosotros. Amén. Imagínate, cuando aparece Elías, aparece con un informe meteorológico. ¿Sabes? Sí. Con el permiso de Susan Soltero, de Adamonzón, de todas las demás. De todos los noticieros de... ¿Quieres que te diga algo? Deja que te interrumpa ahí. Vaya. Se supone que hoy yo diera una pulguilla allá en Peñuela. Y ayer llovió. ¿Bien? Okay. Y entre los meteorólogos dijeron que hoy iba a pasar lo mismo. Y yo pensando, le digo a la iglesia, no vamos a dar pulguilla, porque si llueve vamos a tener que estar recogiendo eso y nos vamos a ensopar. Y hasta ahorita que yo salí de por allí, el día estaba bueno para dar la pulguilla, porque estaba medio nubladito, pero no había ese sol que castigaba. Así como tú dices de los meteorólogos. Sí. Ellos fallan, amén. Las máquinas fallan. Elías se presenta al rey Acab y le dice que no va a haber lluvia hasta cuando él diga. Cuando él diga. ¿Entiendes? El Señor le diga a él y él diga. Claro, pero como él está representando al Señor, tú sabes, aquí no va a llover hasta que yo diga. Y pasaron 3 años. Amén. Eso 3 años de sequía, y la gente, y había un siervo que tenía Acab, que se llamaba Abdías, era un
mayordomo, con temor a Dios, Sí. había conservado a 450 profetas, los escondió. 150 profetas, entonces los metió en una cueva y los estaba alimentando con pan y agua, como si fueran presos. Pero Amén. cuando no hay comida y no hay agua, pues, y él se da ingenio, y así estuvieron hasta que Dios mandó a Elías a un arroyo. Increíblemente, ustedes saben la historia, fue sostenido Ujú, por cuervos y un manantial. ujú. Y la naturaleza de esto es que el cuervo no es un animal que tú puedas domesticar para que me lleve comida. Al contrario, el cuervo es el animal que te roba la comida. ¿Entiendes? No, ese Sí. era 20. Y estos animalitos, pues, le hicieron el favor hasta que Elías fue a casa de una viuda, la viuda de Sarepta, Ujú. y esta mujer, pues tú sabes, le ayudó al profeta, y a la larga el profeta, de parte de Dios, le sanó a la viuda el hijo, ¿no? Y estas cosas eran notables en aquella época. Y cuando aparece Elías de nuevo y se enfrenta a Acab, lo primero que Acab le dice: ¿eres tú? ¿Eres el que trastorna a Israel? Y dije: no, tú, tu casa, tu tío, tu abuelo, tu pejo, toda tu descendencia se han apartado de Dios. O sea, lo que está pasando aquí es que tú te apartaste de Dios. Amén. Y qué triste cuando los hombres que están a cargo de las naciones Ujú. entregan las naciones a entidades que son satánicas. ¿Me entiendes? Ujú. Tenemos el pueblo de Haití, Ujú. un pueblo que tú llegas y ya allí no hay noche. Allí lo que hay es oscuridad. ¿Tú has ido a Haití? Yo estuve al borderline entre Santo Domingo y Haití. Ahí también llegamos. Yo estuve en el borderline. Y y es increíble, hermano Ángel, pastor. Cuando tú te paras en el borderline, tú ves la noche de Santo Domingo y ves las tinieblas de Haití. Y Haití. Son dos cosas diferentes. Un pueblo en tinieblas. La noche es noche y las tinieblas son más oscuras que la noche. Y acá abandonó al Dios de Israel, Ujú. abandonó sus preceptos, se fue con Mamacumbe, con Jezabel, Con la novia. con la novia que lo tenía montado en el baúl, Sí. porque le cubría sus caprichos. Ujú. ¿Te acuerdas la viña de nuestro hermano? Ujú. ¿Cómo es? De Nabal. Ya, sí. No era Nabal, ¿cómo es? Nabot. De Nabot. Nabot. Me fallé por una letra. Sí, la cogimos. Él estaba llorando como un nene chiquito y dice: Nabot. ¿qué te pasa? Yo quiero esa viña. Y ella dice: no te preocupes. Y Yo voy a bregar con eso. mandó los sicarios y los mató. Ay, Y hermano, y ese es el problema. Aumentó y agravó la situación del pueblo de Dios. Y tiene que venir Elías, ¿me entiendes? Y podemos seguir hablando porque esto está interesante, pero me gustaría que No, pero la abundara verdad, así. no, en este tiempo hace falta los Elías Claro. y hace falta los Juan Bautista. Bien. Bueno, son símbolos los dos Exactamente. del hombre de Dios, del hombre de Dios. el enviado. Que va a decir la verdad, que va ¿cómo decir? No le va a pasar, no va a ser pasamano, vamos a decirlo así, no es pasamano, sino que dice la realidad que estamos viviendo. Y cuando tú indicaste ahorita, mi hermano, amén, sobre que a veces comenzamos bien y después le entregamos al enemigo lo que tenemos. Si nos vamos allá a los comienzos, en el mismo Génesis, eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Por eso tuvo que venir, el primer hombre fue Adán y tuvo que venir el segundo hombre que fue Jesús. Para arrancar todo aquello que el hombre en aquel tiempo le había entregado a quién. Sí, el primer Adán nos dio bien duro. Sí, Y tuvo que venir un segundo Adán, que es Jesús, para a restaurar. a todo aquello. Y la iglesia está con esa misión. Nos hemos olvidado de la misión por la cual Jesús, el Señor, tiene la iglesia. Amén. Y Elías, que es lo que estamos tocando, viendo esa situación, vemos allá en el capítulo 18, versículo 20, se enfrenta a los profetas de Baal. Sí, es interesante porque fíjate, dentro de lo que estamos estudiando y estamos, pues, es tema libre, ¿no? Amén. Según hermano puede llamar y puede preguntar porque es un tema libre. Amén. Aunque tenemos un tema, pero es un tema que se puede entrar por diferentes vertientes. Sí, porque tiene Lo estamos diferentes. llevando a las áreas de las naciones,
lo estamos llevando a la área de la apostasía. Amén. Porque todas estas cosas están en este pasaje, ¿no? La apostasía, como un pueblo con un abolengo tan profundo como es el pueblo de Israel, se dejó someter y echó a un lado la ley de Dios que decía no tendrás dioses ajenos a mí. Y este hombre llamado Acab, desgraciadamente, mira, Acab está como uno de los peores jueces que ha tenido el pueblo de Dios. Está Acab, está el otro bien perverso que tenía era ahí se me escapa el nombre de los malos reyes que ha tenido. Estaba Roboam y Roboam segundo, y tenemos wow, Israel, los del norte, por lo menos los del norte eran los más peligrosos, porque cuando se muere Salomón, que viene la división de los reinos, ahí cada cual jaló para su lado, y ahí fue que instituyeron la idolatría en el pueblo de Dios, para que no fueran a adorar a Israel o a adorar en el monte. Amén. Inventaron los dioses paganos para cautivarlos, ¿no? Y eso es increíble porque dentro de esta situación, fíjate que Pablo le llama a los Gálatas, y vamos a entrar en una dimensión bonita. Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y esa palabra fascinar, si tú la deletreas y lo buscas en el original, viene de la palabra hechizo. ¿Quién os hechizó para abandonar las verdades que ustedes conocieron, no? Y eso está pasando con el pueblo de Dios en el Viejo Testamento y lo que está pasando en el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, en la vida real, porque todavía el libro de los Hechos no ha terminado. Amén. ¿Me entiendes? El libro de los Hechos no tiene 28 capítulos. Todavía la iglesia tiene que escribir. Y la iglesia tiene que seguir escribiendo el libro de los Hechos, porque se llama el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Eso lo es. ¿Me entiendes? No son los hechos de los hombres. Y todavía, hermano, hay un Dios. Cuando decía el profeta, díganle a fulano de tal que hay Dios en Israel. Y la iglesia tiene que decir al mundo perverso, hay un Dios todavía controlando el trono. Dios está en el trono, Dios tiene el poder, pero le ha delegado con su mano poderosa a la iglesia. La iglesia es un brazo extendido del reino, hermano. Y la iglesia no ha tomado la posesión de eso. Se ha quedado en el título, pero no en la acción. Entonces vemos aquí que vino Elías y le dijo a Acab, sabe que él se va a enfrentar, porque el reto fue un reto públicamente. Vino Acab con todo su séquito a encontrarse con Elías. Y él solito, tú te imaginas, está Acab con todo el montaje de un rey, con su séquito, con su guardia personal, con sus profetas, las betuercas, alzacolas, todo lo que esos reyes tenían, y estaba Elías solo ahí. Y rápido vino con el propósito de arrestar a Elías. Tú eres el que te estás trastornando a Israel. ¿Sabes? Lo iba a meter preso, pero viene la contraoferta. Viene Elías y dice, no, tú y tus padres, ustedes han abandonado la ley de Dios. Sí. ¿Y qué pasa? Cuando tú dices estas palabras y no tienes un respaldo, estás en el aire. Pero Elías tiene un respaldo. La gente sabía que Elías había resucitado a la viuda de Sarepta, que Elías había transformado el sistema meteorológico porque no había llovido, porque Elías lo dijo. Pues toda esa gente que estaba con Acab no se atrevieron a meterle mano a Elías. Y Elías dijo, vamos a hacer una cosa. En el Monte Carmelo, allí nos vamos a enfrentar. Llévate a tus profetas y allí vamos a ver si Jehová es Dios o es Baal. Qué confianza, Tomás, en esta época tan difícil, donde se están matando cristianos. Siria, ya yo no veo videos. En Siria está tremendo eso. Sí, y mira, a unos hermanitos hicieron con una pala mecánica, hicieron un hoyo, una fosa, y vivos los tiraron, y vivos le metieron la arena, los mataron, hermanos. Y yo veo esas cosas, digo, los hermanos no deben deben de dar la noticia, no ponerlo. Porque esto pues a mí me causa dolor.
¿Me entiendes? Y yo sé que hay un Dios justiciero. La sangre de los mártires llega al cielo, hermano. Gloria. ¿Me entiendes? Así como la sangre de cuando matan a Abel. Sí. Que Dios confronta a Caín. Dice, la sangre de tu hermano está clamando justicia. Amén. Y en el libro de Apocalipsis vemos a los mártires diciendo lo mismo. ¿Hasta cuándo tú, oh Dios, vas a vengar la sangre de nosotros? Hará justicia. ¿Entiendes? Bueno. Y Dios es un Dios, hermano, Dios es un Dios de justicia. Vamos a ponerlo en palabras, en ajo de habichuela. Dios es un Dios de juicio. Amén. Porque justicia es juicio. Es justicia para el que la pide y es juicio para el que lo recibe. También. Y eso no se puede quitar, hermano. Los amorosos y chulitos de Jesús que piensan que todo se resuelve con Dios te bendiga, amén y amén, y seguimos para adelante. No, hermano. ¿Sabe? Esto es un patíbulo de video de muerte. Y si tú te enfrentas al mundo espiritual como un cristiano verdadero, tú vas a tener lucha. Esa vida fácil de que Dios te va a dar millones y todo eso es una falacia, y el diablo da millones. ¿Qué le ofreció el diablo a Jesús? Si me adoras, te daré todo esto. Jesús no dice eso. Dios no dice, si me adoras, iglesia, te voy a dar todo el dinero del mundo. No, te voy a dar bendiciones que sobreabundan, bendiciones del cielo, agua, luz, salud. Esas son las bendiciones. Que prospere ¿qué? Tu alma. No que se llene tu banco. No que tu cartera sea floreciente. Si el amor de todos los males es el dinero, y la Biblia no se puede contradecir, entonces la Biblia dice que el amor de los males es el dinero, y Dios te va a dar lo que causa males. No, hermano, usted sabe que usted es inteligente. Y estos hermanos y estos predicadores que quieren vivir a costilla de alguien, no, hermano. ¿Sabes? Ya tenemos que dejar esos rudimentos y seguir la vida de Cristo. Entonces, ¿qué pasa con Elías? Elías se enfrenta a él solo. Pero Elías hizo algo bien importante, ¿te acuerdas? ¿Sabes lo que es? ¿Qué hizo? Él vino, lo primero que hizo fue que arregló el altar. Gracias a Dios. Pero lo importante en todo esto es que después que aquellos profetas de Baal hicieron lo que iban a hacer. Claro, hicieron el show. Bien, hay algo bien importante, José Luis, que dice la Escritura. Cuando Elías confronta a Acab, le hace saber bien claro, mira, tráeme los 400 profetas de acera que comen los 450 de nosotros y los 400 de la esposa. De acera, bien, que comen de la mesa de Jezabel. ¿Sabes? Que era el conocimiento ya. ¿Sabes? Conocimiento ya de que Acab estaba apartándose. Hace tiempo. De las leyes y de los mandamientos de Jehová. Por eso vemos que Acab se tiene que quedar como callado, porque no puede rebatir la realidad. Y la realidad sigue siendo la misma. Estamos viviendo los tiempos malos y nosotros como iglesia, dije nosotros, aquel que me escucha, estamos llamados a hacer una función que vemos como este hombre, Elías, hombre sujeto a pasiones, amén, se aferró a lo que Dios, amén, le había dicho, a la palabra que Dios había dado, y que él sabía que la palabra de Dios va a cumplirse. Alabado sea el nombre de Dios. Ustedes, mire, Elías no tenía la Biblia. No había un manual, no había manual. Sí, no había nada de eso. Eso sí, estaba lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Lo más importante de este suceso es que el endurecimiento de que debe ser el rey. Porque como una persona, y eso, hermano, usted dirá, y eso lo vemos, la prensa, la gente se molesta cuando la prensa saca a luz pública los casos de los pastores corruptos, sí. ¿Me entiendes? Y es triste, a mí me duele. ¿Me entiendes? A mí me duele que la iglesia esté en la palestra pública, no como mensajera, no como un recurso para que usted vaya a buscar sanidad, sino que sea burlada por personas con intereses, como el caso de este hombre, que no sé ni el nombre porque no me interesa, que le dieron unos millones para una canalización. Y él no se sabe ni dónde están los millones. Y después le dice que el dinero estaba y el dinero no está. Y eso, pues, el concilio, lo primero que tiene que hacer el concilio es destituirlo hace tiempo. Bueno,
porque ya esto no es algo que pasó, esto llevaba ya como 2 años cociéndose. Entonces, el endurecimiento del pecado, hermano, cuando usted se endurece con el pecado, usted no es sensible a la voz de Dios. Amén. Y aunque Dios esté haciendo cosas, ¿me entiende? Yo estoy seguro que en esa iglesia donde ese pastor ocurría, porque la palabra de Dios no vuelve para atrás vacía. Y que el Señor honra su palabra. Pues claro, el Señor entonces, no está comprometido ni contigo ni conmigo. Entonces tú puedes Él ver está las cosas. comprometido con la palabra. Exacto, y tú puedes ver las cosas que Dios hace y tú sigues Ujú, jugando como aquel pueblo ujú, en 2 aguas. Porque eso fue lo que le dice Elías. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar cavilando en 2 pensamientos. en 2 pensamientos? ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Alabado Si Jehová sea. es Dios, adoren a Dios. Si Dios, Baal si es es Dios, Dios, pues sigan sigan a Baal, no. pero no estén en 2 aguas. Jugando a ser cristiano. en otras No, palabras. el problema es que cuando el cristiano juega a cristiano, el diablo no juega a ser diablo. Sigue siendo diablo. Sigue siendo diablo. El ¿sabe? problema, vemos como la pregunta que me hiciste ahorita, lo primero que hace Elías es que, bien, arregla el altar. Ujú. Eso es bien importante en nuestra vida, en nuestra intimidad con Dios, en nuestra relación con Dios. Todo aquello que usted y yo, mire hermano, que usted y yo conocemos, que usted y yo sabemos, que estorba en nuestra relación con Dios, hay que echarlo fuera. Hay que echarlo fuera, porque no podemos estar como estábamos hablando en 2 aguas. Amén, alabado Dios. No podemos, alabado sea el nombre de Dios, satisfacer al mundo y después querer satisfacer a Dios. No. En un momento dado, la Biblia nos muestra que Pablo tuvo que llamar la atención también a Pedro. Amén. Por la sencilla razón que Pedro en un momento dado estaba haciendo las cosas como no debiera hacer, ya que mostraba una forma de ser cuando estaba Pablo, y cuando Pablo se iba, actuaba de una forma diferente. Eso usted lo va a encontrar en la Biblia. Métase en la Biblia y va a saber si estamos hablando de una realidad. Alabado Dios. Y así tiene que ser, amén, el hombre de Dios en este tiempo. El profeta de Dios tiene un propósito. El profeta de Dios, no los agoreros que están por ahí, que la gente piensa que Dios da un don para decir los nombres de la gente, porque eso, ese show de decir el profeta el nombre de fulano de tal, cuánto tú calzas, eso, hermano, a Dios no le importa eso. Dios sabe cuánto cabello yo tengo y cuánto tiene mi hermano ahora mismo, cuánto cabello tiene, ¿me entiendes? Dios sabe. Le están quedando ya vaya. Bien, pues el camino, vaya, ¿qué pasa? ¿Tú me entiendes? O sea, que Dios conoce todo. Mi alma alaba a Dios. Entonces, para yo decir que soy un profeta de Dios, tengo que decir el nombre de fulano y de fulana, como pasó una vez en la playa. Llaman a Juan y vienen 10 Juan. Hermano, aquí esto no es Timbarín de Lotingüe. El profeta de Dios tiene que confrontar. Y el profeta de Dios tiene que tener un respaldo de Dios. Y cuando usted habla, la gente siente en el espíritu. Cuando Dios habla, yo lo siento en mi espíritu. Dios me habla. Yo he escuchado la voz de Dios, hermano, y no lo digo para jactarme, porque lo he escuchado en unos momentos bien críticos en mi vida. Esa voz que me retumba, que la conozco, que me habla, que me dice, y lo que me dice son verdades. ¿Me entiendes? Cuando te acuerdas, Pollito, Reyes, ¿te acuerdas Reyes? Sí, yo también. Reyes, la Xavier. Yo me estoy bañando en Xavier, en el piso, en el segundo piso. Yo me estoy bañando. Y me viene a mi mente, y lo digo aquí públicamente, ¿no? No sé si te lo conté una vez. Me estoy bañando. Y el papá de Reyes y Mike, que era santero, él era espiritista de los malos. Sí. La gente le tenía miedo a ese hombre. De momento empezó a comer basura y a andar desnudo por el caserío. Por el barrio, sí. Y yo me arrodillo, bañándome, me arrodillo, humildemente y sencillo, Señor, mira el papá de Mike. Y esa voz que me dice que retumba el baño, no ores por él. Me acordé cuando Dios le dijo a Samuel, ya no llores más por Saúl, porque está ¿qué? Desechado. Y Dios desecha a las personas. En esta época, la gente piensa que no. Dios mata y Dios desecha porque Dios no cambia. El mismo Dios del universo, el que creó, es el mismo Dios que nosotros adoramos. Lo único que el juicio y misericordia se le dio ¿a quién? A Jesús. Pero el Dios por encima de Jesús, porque creemos en la Trinidad, ese Dios es un Dios celoso. Y es celoso.
Por eso cuando Ananías y Zafira se enfrentan, Y eso es Nuevo Testamento. sí, ¿qué le dijo Pedro? No has mentido a los hombres, ni mentiste a Jesús, no. ¿Has mentido a quién? A Dios. Y aquella voz retumbó el baño, me dijo, ya no ores por él. Y yo me asusté, porque no había nadie en el baño. Y yo tirado en el piso asustado, Señor, ¿qué pasó? Y lo que Dios me dijo, y después yo vi y lo confirmé. Él botó el altar y los demonios le cayeron arriba. Y cuando yo termino así, voy con miedo y me encontré con Reyes, el hijo de Rubén el Marcao, le decían. Digo, Reyes, tu papá está así después que botó el altar, ¿verdad? Y él se asusta. Pues dice, eso nunca se ha hablado aquí ni se habla. ¿Quién te dijo esas cosas? No, yo digo que tu papá está así porque botó el altar, rompió el altar y empezó a llorar. Ese hombre se encerró en el cuarto y él tenía el cuarto, el candado estaba aquí. Afuera tú no podías entrar. No podías entrar porque él puso candado de adentro. Por dentro. Y empezó a gritar como una bestia. Llamaron a la oficina del residencial. Y cuando abren la puerta, ese hombre estaba tirado en el piso, desnudo, y las espaldas desgarradas. Nadie se desgarra las espaldas. Estaba así. Algo lo cogió y lo desmembró y lo quemó. Cuando velan a este hombre, lo velan 2 días, nadie puede abrir no quisieron abrir la ataúd, porque lo que había allí era una cosa deforme, un desechado por Dios, y el diablo abusó. Y hermano, estos son temas, pero acá un desechado, ¿me entiendes? ¿Y qué más te puedo decir de las personas desechadas? Y es un tema que no estaba en el ambiente, ¿no? Pero dice la Biblia, mirad que no ignoren al que habla de los cielos, que no le hagan caso al que habla de los cielos, porque el que tembló los cielos y la tierra puede temblar el universo. Eso. No desechéis, así dice la palabra, mirad, Hebreos, mirad que no desechéis al que os habla desde los cielos. Después dice más abajo, así lo dice, horrenda cosa, está en el contexto de ese pasaje, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A veces tenemos el concepto, y lo creo y lo recibo, ¿no? De que Jesús tiene todo el poder, porque el Padre le delega. Capítulo 6 de Apocalipsis. Le da el derecho, y él lo dice en los evangelios. Sí, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Jesús tenía el poder delegado de parte de su Padre. Amén. Pero no quitaba que el Padre era el juez absoluto, porque está en el trono. Juan ve al que está sentado, ¿dónde? En el trono. Cuando Satanás se sublivió, se rebeló, él quería sentarse ¿qué? Al lado del trono, a la derecha del trono. ¿Y a quién le corresponde la derecha? Al Hijo. ¿Sabe? No puede usurpar el poder del Hijo. Y hay gente hoy en día que quieren ser así, reclamar, decir cosas. Hermano, el que puede decretar es el que tiene el poder, y ningún hombre puede decretar. Nadie. Usted puede decir cosas, pero decretar, dice la Biblia, Dios hablando, porque Dios. Amén. El que decreta es el rey. Usted puede repetir cosas y no significa que lo que usted diga se va a cumplir. Eso que las palabras tienen poder, hermano, tenga cuidado. La palabra de Dios tiene poder. Amén. Pero no la palabra que yo diga. Que vamos a ser juzgados de toda palabra ociosa que salga de nuestros labios. No, hermano, la palabra tiene poder, pero la palabra es la rema. La rema de Dios no es la rema tuya, hermano o hermana. Amén. ¿Entiende? Tenga cuidado con lo que usted dice, como dice mi hermano, porque dice que el hombre y la mujer van a dar cuenta de sí de lo que hablaron en el juicio. ¿Y de qué juicio está hablando? Del juicio del creyente. Porque la gente se asusta cuando hablan de juicio. Hay 2 juicios. Está el juicio del cristiano, que un día lo dimos en un programa cuando estábamos en Peñuela. El juicio del cristiano es el tribunal de Cristo. Amén. Y está el juicio final.
Por eso, usted que nos escucha, amigo, hermano, alabado sea su nombre, le exhortamos, si tiene alguna pregunta, se puede llamar, dásela al hermano Bay. Estamos aquí todavía. Y si quiere la oración, porque también en esta mesa de trabajo, también oramos por la petición de los amigos y hermanos que nos escuchan, puede hacerla saber al hermano Bay que al filo del programa estaremos orando por su petición de oración. Recuerde, amén, que Dios todavía hace milagros, que todavía sana, y la palabra dice claramente que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Alabado Dios. Hermano, vemos que Elías, amén, le hace el reto, amén, y se reunieron allá en el monte Carmelo, alabado sea, y como tú dijiste ahorita, amén, los de Baal hicieron su show. Oye, ¿qué problema tenemos nosotros? Con las danzas. No tanto con las danzas, el tiempo que le damos a Dios. Oh, sí. Ahí vemos que estos profetas estuvieron, wow, la Biblia lo dice. Desde por la mañana hasta el mediodía, más abajo del mediodía. Wow. Y haciendo gritos. Hasta casi las 4, por ahí, más o menos. Gritando, se zanjaron, hicieron de todo. Oiga, y en los cultos, como la gente mirando el reloj. Mirando, ay, no se va a acabar esto. Quizás allá están escuchando y dicen lo mismo, los hermanos no van a acabar. Ay, padre. Donde Hermano, está tu tesoro, está tu corazón. Mira, ay, Tomás, papá. una hermana puede estar 2 horas viendo una novela, sea turca o sea japonesa. 500 capítulos hasta que no se acabe. Y eso no lo sufre, pero ir al culto y vamos a jodearnos estar Sí, una vigilia, también. pues rápido abostezan, Qué triste. van al baño 10 veces. Yo te digo que nosotros Porque damos te demuestra vigilia y que es no hay difícil. tiempo para Dios. ¿Entiendes? No hay tiempo para Dios. No, y si leemos Eclesiastés capítulo 3, Ajá. dice el título claramente, todo tiene su tiempo. Usted lee, tiempo para abrazar, tiempo para no abrazar, tiempo para esto, tiempo para lo otro. Y yo lo digo de mi Biblia, si en su Biblia dice en algún momento el tiempo de Dios, no lo menciona. No se menciona, porque el tiempo de Dios usted y yo tenemos que hacerlo. Y no podemos comprometerlo con nada. Oiga, qué triste, ¿verdad? A veces el domingo, que es el tiempo que usted puede darle a Dios, también lo compromete. Tengo que hacer un trabajito allí porque... No, mire, hermano, deje que Dios trabaje en su vida. Decidí el domingo hacer otras cosas que pude haber hecho el sábado. El compromiso con Dios es importante. Alabado Dios. El Señor va a honrar tu fidelidad. Claro. El Señor es fiel con el que le es fiel, no hay más nada. Él honra A los que le a honran. los que le honran. Y al apartado de mí, nada. Dice el Señor, nada podemos hacer. Por eso, amén, bendito sea el nombre de Dios. Vemos a estos profetas, oiga, estando en lo equivocado, ¿cómo se esfuerzan? Y a la larga no recibieron nada. Alabado Dios. Los hijos de las tinieblas son más sagaces en sus cosas, dice Jesús, ¿no? Bendito sea Dios. Y nosotros, pues, dicen que aprendamos de ellos en esa entrega, ¿no? Pero no hagamos como ellos, no. ¿Entiendes? Y la entrega de las personas que van a estos cultos y a estos ritos, que se cortan, se hacen tatuajes, se cambian el pelo y todo, y al cristiano se hace tan difícil ser cristiano, ¿sabes? No es la caretita que te pone el domingo y la sonrisa disfrazada, sino que la vida cristiana es un modo de vida, no es un modo para ganar vida, para ganarse la vida. No. Aquí esto es dar, entregarse y ser agradecido. Después, si tú haces eso, todas las cosas vienen por añadidura. Vienen a bien. Porque Dios conoce tu Porque corazón. ya el Señor lo entregó todo. Claro. Todo. Por usted y por mí. Alabado. Usted que me escucha, mire, Dios entregó todo. Entregó a su Hijo y su Hijo entregó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. ¿Quiere que le diga algo? Nosotros que hemos aceptado a Cristo, hemos sido comprados a precio de sangre. Por lo tanto, amén, este cuerpo, los que en realidad le servimos al Señor, amén, no es nuestro. El Señor lo compró allá en la cruz del Calvario. Alabado Dios. Y vemos que estos profetas, aunque hicieron lo que hicieron, no recibieron nada. Y vemos entonces que Elías arregló el altar. ¿Que estaba qué?
Destruido. Abandonado. Cuando el altar está abandonado, ocurre todo lo negativo que había pasado en Israel. Y todo lo que la gente pasando, creyéndole a la mentira, la gente adorando al que no debe adorar. Y el caso es interesante porque no solamente vemos a esos profetas eran dos estilos diferentes, los de Baal y los de Acera. Y se unen, se confabulan contra una sola persona que tiene la verdad. Para que vea que es importante usted, hermano, en el mundo de las tinieblas. Usted cuando pasa por medio, si usted es un hombre de luz, un hombre de Dios, usted pasa por el mundo de las tinieblas, usted va a revolcar lo que ellos tienen y no pueden tocarle. Porque la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces esos pasajes los leemos como un folclore. Tomás, tenemos un folclore. Qué lindo es, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Aprendemos los textos bíblicos, exactamente, y los ponemos en amarillo en nuestras Biblias. Bien precioso. Quizás hasta lo sabemos de memoria. Pero, como dicen, nos quedamos en la rema y no entramos en el logo, que es la realidad. Porque la rema, que es la palabra que tenemos escrita, eso es así. No, el poder de la rema radica en el logo, porque fueron por la palabra de Dios que fueron creados ¿qué? Los cielos y la tierra. Y todas las cosas. ¿Entiende? Fue cuando Dios dijo, sea hecha. Hecho por la palabra. Antes que hubiera escritura, ya estaba el logo. ¿Me entiende? Y la importancia de la palabra de Dios, que dice la Biblia que la palabra se regó e inclusive fueron sanados por esa palabra que salió de la boca de Dios. Amén. El poder creativo que esa palabra tiene, ¿no? Y cuando usted la siente, cuando usted sabe que es la palabra de Dios, no adulterada, no es yo creo o yo pienso, sino así dice Dios. Y hermano, si usted quiere profetizar, coja un texto de la Biblia y léalo. Está profetizando. Porque esta es la palabra. La palabra que va a sanar, va a salvar, va a restaurar. ¿Me entiende? Viene el doctor fulano de tal a predicar. Y todo el mundo contento con el doctor que va a predicar. Y el doctor te trae un mensaje bonito, con un bosquejo y todo. Nadie se salvó. Nadie se sanó. Y hasta pagaron una entrada por escuchar al doctor o al fulanito o al influencer. El que sea. Pero llega el hermanito que quizás tú dices, mira, no tiene ni un pantalón decente porque no tiene dinero, no sabe hablar bien, no tiene la flexibilidad de un buen vocabulario, la semántica es pobre, pero es un hombre lleno de Dios. Como dice Pedro al hombre de la hermosa, yo no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Amén. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Me entiendes? Dice la Biblia que Dios ha escondido todo esta sabiduría, se ha dado a los niños. Los niños son las personas sencillas, ¿no? ¿Me entiendes? Y dice la Biblia en Romano, ¿no? Que no te ensoberzcas, sino que temas. Porque Dios ha derramado esta gracia de Dios en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios. Usted puede escuchar a un doctor y lo aplaude, pero cuando llega un hombre de Dios y empieza a hablar la sabiduría de Dios, la gente se queda, wow, Dios habló. ¿Me entiende? Dios habló. Y esas cosas ocurren en la dimensión del Espíritu. Cuando tú estás y tú has ido a muchos altares de cristianos, a muchas iglesias, y tú sabes cuando Dios está ministrando. Amén. No es la manipulación, alaben, y sacan 3 lenguas y todo el mundo habla lengua, y de momento se acaba el culto y todo el mundo sale igual. Yo prefiero un culto que no oiga lengua y haya palabra. Amén. ¿Me entiendes? Porque esa es la que edifica a la iglesia, la palabra, la que se queda en el corazón. Y hemos descuidado, y lo digo así, hemos descuidado la palabra de Dios. Y es triste cuando a mí, yo lo digo así, yo no tengo temor de decir las cosas, porque yo las he vivido y esto. Cuando tienes que someterte a las escrituras, y para tú hablar la palabra de Dios, tienes que leer la Biblia. Cuando iban a arrestar a Pedro, le dijeron,
Él dijo, yo no lo conozco. No, tú eres de ellos porque tú hablas como ellos. ¿Entiendes? Esa es la gran diferencia. Sí. Cuando tú hablas como él, cuando tú haces las cosas que él. Usted es cristiano. Porque es que se nota que usted es cristiano. Algo me dice que usted es cristiano. Hermano, el ser cristiano se nota. ¿Me entiende? El cristiano verdadero se nota. Aunque el cartucho no diga nada, que usted piense que no. El que es cristiano va a abrir la boca o va a hacer algo que usted va a saber. El Espíritu va a dar testimonio a tu espíritu. Aleluya, de que esa persona es un hombre de Dios. Amén. Qué bueno que nos estamos llenos del Espíritu Santo. Claro. Elías les dice el procedimiento que tenían que hacer estos profetas y le indicó lo del buey, no le prenda fuego tú. Hay altares que todavía el fuego no ha descendido. Es que a ninguno había que darle fuego porque el tema era el Dios que conteste con fuego. Ese es Dios. No traiga fuego tú. Entonces hizo algo interesante. Sí. Había sequía. Alguien me preguntó una vez, Tomás, y lo digo así al aire. Si había sequía, ¿dónde sacaron el agua? Porque el Monte Carmelo queda cerca de la costa y era agua de sal. ¿Sabes? Sacaron agua de la costa, del agua, del sal. Agua de sal, agua de mar y le echaron. Y cuando viene, y el agua no mezcla con fuego, pero cuando vino el fuego de Dios, lamió todo. No, el quemó fuego todo, el fuego de Dios. Muchas veces nosotros queremos, no es el fuego de Dios. Elías le dijo a esos profetas, mira, no pongan fuego, no pongáis fuego abajo, no hagan nada de eso, no inventen. Sí. Como cuando vino Saúl y le quiso dar la armadura a David, no servía, con esa no podía luchar. Amén. ¿Quieres que baje el fuego de Dios? Tienes que hacer como hizo Elías, agelar al altar, invoca a Dios. Amén. Y verás cómo va a caer el fuego. Y va a lamer hasta el agua. Alabado sea el nombre de Dios. Dios, el Dios que le servimos es un Dios real y verdadero. Elías era un hombre fiel. Era sujeto a pasiones. Claro que sí, era un ser humano. Eso es lo que está diciendo Santiago. Amén. Y imagínate, Santiago, el hermano de Jesús. Amén. Porque es el hermano de Jesús. Bueno, el hermano por parte de padre. ¿Entiendes? Era el hermanastro de Jesús. Y ese muchacho había visto a Jesús desde chiquito. Y él sabía lo que estaba hablando. Jesús estaba sometido también a la carne. ¿Entiendes? Jesús fue tentado. Pablo dice, en todo fue tentado Jesús. Fue tentado. Pero no pecó. No pecó. Gloria a Cristo. ¿Entiendes? Y algo hizo Jesús. ¿Qué? Se pasaba orando. Por eso, él no pecó. Y la Biblia te dice, nosotros los que decimos que somos justos. Nosotros que decimos que somos los cristianos. Así. La Biblia te dice claramente que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Mientras que de Jesús solamente uno, Jesús. Jesús, solamente. Vemos entonces que de Jesús dice que fue tentado en todo sin pecado. Mira, un día Jesús dijo una oración bonita, se me escapa el texto, dice, yo siempre hago lo que al Padre le agrada. Por eso el Padre me ama. Qué bueno. Dios. Qué palabra más linda, ¿la? Yo hago siempre lo que a mi Padre le agrada, por eso me ama. ¿Usted está dispuesto a eso? Usted a hacer las cosas que... Porque, fíjense, la gente quiere encapsularnos para que contestemos como ellos quieren escuchar, que reaccionemos como ellos quieren que nosotros reaccionamos, pero como somos peregrinos, la gente no entiende eso. Yo me levanto por las mañanas pensando en la eternidad. Tomás, te lo digo, yo pienso en la eternidad. Yo no pienso si soy salvo o no soy salvo. Eso no está en mi mente. La salvación yo la siento. ¿Me entiendes? Y yo no estoy dudando de lo que Dios hizo. David le dijo, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Tiene que estar en nosotros. Lo que yo hago es pensar en la eternidad. Y yo pienso en mi vecino. Y mi vecino, digo, Señor, no me gustaría que se perdiera. Cuando veo una persona pidiendo dinero, y yo sé que a veces es para droga, digo, Señor, yo sé que yo dándole dinero no lo hago nada, y le doy un tratado, claro está, lo que él quiere es otra cosa, y bota el tratado. Y me duele todo eso porque la gente no valoriza, porque no se enseña ni se habla de la eternidad. Amén. La iglesia no está hablando de la eternidad. Ya, solamente cuando vamos a un funeral es que se habla de la muerte y del cielo. Yo lo he dicho tantas veces en la iglesia, se habla del cielo y del infierno cuando alguien se muere.
Pero fuera de ahí, la Biblia te habla de la eternidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, de que hay un cielo que ganar y hay un infierno que escapar. La Biblia te habla de aquello que Pablo habló, y estos hermanitos que están sus nombres escritos en el libro de la vida. Hermano, esas cosas no se hablan. Bueno, se hablan cuando un hermano se atreve a decirlas. Pero la eternidad, usted conoce la eternidad, usted sabe lo que es la eternidad. Usted puede definir la eternidad en su casa, en su familia, en sus vecinos. ¿Me entiende? Porque de aquí a mañana, quizás nos toque a nosotros tomar quizás 15 años más en este mundo. Yo pienso en los que se han ido. Digo, Señor, gracias. Hace poco vi en el Facebook una hermana que cuando miro ya había fallecido y no lo sabía. ¿Entiendes? Y abajo alguien le puso un listón negro y era la hermana. Y me duele. Digo, qué bueno que estás arriba, disfrutando la bendición de Dios. Se le acabó la batalla. Nos queda algo de minutos, que veo que está el reloj aguantando. Nos quedan 5 minutos. Ok. Bye. ¿Se ha llamado alguna persona para oración o alguna pregunta? Ajá. Sí, Dios me los bendiga. Vamos a incluir a Samuel García, que le encanta el programa desde el Facebook. Tenemos a Sarita GN, que dice que Dios le bendiga. Saluda a los hermanos, al pastor Tomás Cintrón, a José Luis, los ama mucho en el Señor. Tenemos a la hermana Iluminada Sayas, que se goza con el programa, dice tremendo mensaje. También envía saludos a la pastora Carmen Celeste Cortés, que la conoce. Sandra Guzmán le gusta el programa, pide por un empleo. Bernavis Torres Davis es un pastor, también le gusta el programa. Margarita pide la oración por el pastor Harry Ortiz, para que Dios le dé fortaleza. Edgardo Pagán le gusta el programa. Reinaldo Montero por salud. Benito Albino por salud. María Rodríguez, Georgie Rivera y Carmen Hernández por salud. El pastor Borrero, que continúa con el programa próximo, pide la oración por sanidad. Lo mantenemos por su pie. Señora Velázquez, oración de fe por sanidad de su hijo, nieto y toda su familia. La señora Cruz de Ponce por peticiones. Juan Santiago por salud. Olga y Evelyn por salud. El pastor Jorge Rivera también por salud. Iluminada Sayas por sanidad. Diana Rosado Rodríguez, Evi Cardona, evangelista Ismael Rivera, le gusta el programa. Amén. Vamos a estar orando, ya nos quedan alrededor de 3 minutos nada más. Alabado sea el nombre de Dios. Las cosas y a los hermanos que nos están escuchando, ¿no? Pues, a veces Tomás me llama y lo hago desde mi casa, ¿no? Amén. Pero hoy fue un programa diferente porque entramos en la dinámica. ¿Es así? De los temas que podemos hablar dentro de la lectura bíblica y los escenarios que hay. Pero el denominador común de todo, y me quedan 4 minutos, es la confianza que tenemos en Dios. Dentro de las personas que escribieron y pidieron peticiones. Yo estoy bien convencido, y mi hermano también, de que si dos se ponen de acuerdo por una sola cosa, Dios lo va a hacer, ¿me entiendes? Y tenemos un Dios que su mano no se ha cortado para salvar, para sanar, y su oído no se ha grabado para escuchar. Ya esos nombres están en la presencia de Dios. En esa redoma. David García decía, un evangelista de la época de fuego y un evangelista de poder, decía que las peticiones llegan a una copa hasta que esa copa se llena, que son las oraciones de los santos, eso está en Apocalipsis, es cuando baja la bendición. Quizá por usted han orado tantas personas, quizá por usted han orado muchas personas, pero hoy vamos a orar que esa copa se llene. Amén. Adelante, José Luis. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos la gloria a ti. Gracias, porque tú eres el Dios de propósito. Aleluya. Eres el Dios de la eternidad. Aleluya. Y yo te pido por los hermanos que pidieron fortaleza. Te pido por los hermanos que pidieron salud. Señor, tu mano no se ha cortado. Y tú prometiste que por tu sangre hemos sido sanados. Creo, Dios. Que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Y yo veo a mis hermanos, Señor, disfrutando de una salud plena. Cuídalos, fortalécelos, ayúdalos. Y aquel que necesita un empujoncito más para llegar al trono de la gloria, Señor, sé tú haciéndolo. Salva a los perdidos, rescata a los descarriados. Y provee a aquel que necesita, que no hagan neveras vacías, sino que el sustento venga siempre de arriba. Aleluya. Para que seamos agradecidos. Y vamos a ver que el que tú eres, el que suple. Sí, Señor. Y no un trabajo, sino tú.
y nos da fuerzas para hacerlo. Damos la gloria que te mereces, porque solamente tú eres Dios y no hay otro. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano y hermana. Y llegando a tu corazón les dice, Dios te bendiga.